Te dije que no vinieras. ¿Por qué has venido? Caminando trabajosamente detrás de Kiki, Penélope contestó a su prima en inglés, porque aunque éste insistía en hablar en francés, ella también podía ser tosuda. Porque cada vez que te metes en problemas, te conviertes en el centro de atención, y ya me estoy hartando de eso. Lo cual era cierto, como se reconoció a sí misma Penélope con firmeza, excepto que en ese preciso momento lo que le estaba haciendo sufrir era una punzada, si bien la más pequeña de las punzadas, de preocupación por Kiki. No sabía por qué debía preocuparse. Durante el último año Kiki le había amargado la existencia. Había llegado, toda bonita y afrancesada a ella, bailando y cantando como una artista callejera, no había parado de crearse problemas con su arrogancia y, en general, se había convertido en una plaga asiática. Pero parecía haber algo diferente en aquel berrinche, en aquel enfurruñamiento con profusión de movimientos bruscos de cabeza y andares contundentes. Era probable que Kiki hubiera hecho todo aquel despliegue después de que Penélope la alcanzara y sin el beneficio que suponía que hubiera otro espectador. ¿A dónde crees que vas? Le preguntó Penélope. Kiki dio un pisotón en un charco y echó la cabeza hacia atrás. Chesmoí. Tu casa está allí. Penélope señaló hacia Whitehall. Iban bordeando el bosquecillo de robles y álamos del Prado Occidental, dirigiéndose en oblicuo hacia el río. Había dejado de llover, pero de las ramas se desprendían grandes goterones de agua que salpicaban a las niñas, y por la proximidad del bramido del trueno, Penélope dedujo que los cielos iban a volverse a abrir, y pronto. Sees Chestoy, también es tu casa. Avec ton père et ta nurserie et ta bonne d'enfant, no es mi niñera, acaba de llegar esta semana. Etes libres et ton père, la voz de Kiki se había hecho más pastosa. Puedes leer los libros, y tu papá también está en Whitehall. No estaba segura, pero le pareció que Kiki había subido el brazo para limpiarse la nariz. ¿No has traído pañuelo? No. No soy tan inglesa ni tan distingué como tú. Ya se encargan todos de que me entere bien. Penélope estaba realmente harta de oírla hablar solo en francés. Creía que todos se encargaban de que yo supiera que no era tan guapa como tú. ¿Tú es pas aussi jolie que moi? Yo también soy bonita. Penélope le propinó un empujón justo en mitad de la espalda. Kiki trastabilló hacia adelante, se volvió como una salvaje y le devolvió el empujón. Era más baja y delgada que Penélope, pero consiguió encajarle un buen golpe y Penélope se encontró agitando los brazos para no caerse de espaldas. Lo que habría ocurrido de no estrellarse contra el tronco de un árbol. Crétine. Boba. Todo el descontento del último año afloró en Penélope, y de buena gana habría atacado a Kiki, la habría tirado al suelo y la habría obligado a volver a casa, a donde pertenecían y en donde estarían a salvo. Pero Kiki renunció a la lucha, se dio la vuelta y echó a correr. Corrió como el viento sin dejar de sollozar ruidosamente ni un momento. Penélope titubeó. No sabía cómo Kiki había conseguido pasar sin que se diera cuenta el pobre hombre que vigilaba la puerta del cuarto de juegos, pero ella había tenido que fingir que estaban jugando al escondite y el hombre había confiado en ella. Debería volver y decírselo a papá, pero para entonces Kiki habría desaparecido. Y Chivar se parecía de bellacos. Además, Kiki se estaba comportando de manera muy extraña, llorando hasta que la nariz le empezó a gotear y se puso feísima, y luego, en lugar de luchar, había salido huyendo. La decisión no era fácil, pero Penélope echó a correr detrás de su prima. Empezó a llover de nuevo, pero esa vez con más abundancia y mayor intensidad que antes. Los relámpagos destellaban, los truenos bramaban, y Penélope seguía limpiándose el agua de los ojos con la esperanza de que Kiki tropezara y se cayera de bruces, a ver si así se daba por vencida. Pero Kiki, que nunca satisfacía sus esperanzas, se dirigió hacia el río, y Penélope corrió todo lo deprisa que pudo hasta que la atrapó. Cogiéndola por el brazo, gritó, «Subamos allí arriba». Y señaló las ruinas del castillo que se levantaba en la colina boscosa. Por primera vez a lo largo de la desdichada mañana, Kiki se comportó tal como era siempre. Sus ojos se iluminaron cuando la línea quebrada de un relámpago destelló detrás de las ruinas del castillo, dando a este un aspecto melodramático y desolado. «Oh, oui».
Y llevándose el dorso de la mano a la frente, dijo en francés, allí puedo morir en paz. Yo lo único que quiero es poder escapar de la tormenta. No tiene sensibilidad para el teatro. Pues reconozco una farsa en cuanto la veo. Kiki se soltó con un tirón y empezó a subir la colina con aire ofendido. Aire. Ofendido que duró hasta que un nuevo rayo cayó tan cerca que su estruendo la ensordeció. Entonces, dio un alarido y echó a correr sendero arriba. Penélope llegó antes que ella al castillo. Tenía las piernas más largas y nunca le habían gustado los truenos. Las dos niñas se precipitaron al interior de una angosta cueva formada por una gran roca vertical, un muro de piedra y el lecho de madera que había construido el señor Milfer para que la madreselva tuviera por dónde trepar. En un día de verano normal, Penélope no habría entrado nunca por miedo a las abejas que zumbaban en torno a las fragantes flores amarillas, pero ese día las abejas demostraron tener más sensatez que las niñas. Se habían quedado en casa. Penélope se estremeció de frío cuando se agachó junto a Kiki, sin tocarla, solo escudriñando los rayos que caían alrededor de ellas como dedos de un dios furioso, una idea que hizo que Penélope moviera los pies con aire de culpabilidad. ¿Crees que Dios está enfadado con nosotras? Kiki la miró perpleja como si hubiera perdido la razón. Non, le bon Dieu nous aime. Pero hemos sido malas. Jen esius pas mechante. Baisches moi. Toi, tú es mechante. Yo no soy mala. La mala eres tú. Y no puedes irte a casa. ¿Es que no lo entiendes, Soganza? Nadie te espera en ninguna parte excepto aquí. Con una expresión de dolor en el rostro, Kiki contestó con voz temblorosa en francés, aquí no hay nadie. Perdí a mi madre. A la señorita Milford le gustas más tú. Y tu padre te quiere y lee para ti. Mi padre no me quiere. Aquí nadie me quiere. Y terminó con un llanto que parecía el de un gatito hambriento. ¿Tienes idea de lo tonta que eres? A Penélope le entraron ganas de darle un sopapo. Estoy aquí, mojada, helada y muerta de miedo solo para que no estés sola. Desde luego que te quiero. Eres una boba. Kiki guardó silencio durante un buen rato, al cabo del cual dijo. Raymond. Sí, realmente eres boba. ¿Qué si de verdad me quieres? Preguntó Kiki en francés. Cuando no eres tonta. Oh, Penélope. Kiki se abalanzó con tanta fuerza hacia Penélope que la hizo caer de culo. Te aimé bien aussi. Tú es estupide. Debo de serlo. Penélope aceptó el abrazo de Kiki y la abrazó a su vez. Kiki llevaba una capa de lana que había repelido parte del agua, y en ese momento Penélope empezó a entrar en calor. Kiki tiró de una esquina de la capucha para cubrir a Penélope y le preguntó en francés, ¿por qué saliste corriendo sin ponerte un abrigo? Porque tenía miedo de que te perdieras. Ahora somos hermanas, ¿verdad? Nos queremos y lo compartimos todo y... Penélope le plantó la mano en la boca. Kiki se la quitó de un empujón. No puedes echarte atrás. Chist. Penélope aguzó el oído a través de la lluvia. El silbido del viento volvió a desvanecerse, y oyó la voz de un hombre una vez más. Nuestros padres deben de venir a salvarnos. Kiki empezó a salir de la cueva gateando. Penélope la agarró del tobillo. Para. Tal vez no sean nuestros padres. Habló en voz baja. Mi padre me dijo que debía asegurarme siempre de que era él. Algo de la alarma de Penélope debió de hacer mella en Kiki porque retrocedió gateando con la misma rapidez con que antes había avanzado. Porque hay unos hombres malos a los que les gustaría cogerme, y también a ti. ¿Les había visto a alguien abandonar la casa? Y si era así, ¿por qué no habían salido antes a rescatarlas? Todo aquello preocupaba a Penélope, y papá le había dicho que confiara en sus instintos. Les vilains. Kiki se arrastró hacia la pequeña abertura situada en la parte de atrás de la gruta. ¿Qu est ce que nos faisons? Se está acercando. Penélope aguzó el oído para reconocer la voz, pero no lo consiguió. ¿Qué estaba haciendo un extraño husmeando por los jardines, sobre todo allí arriba?
regresaremos por ese agujero. En cuanto salgas, arrástrate un trecho y luego echa a correr hasta casa. Yo te seguiré. La voz se acercó aún más. Demasiado. Penélope ordenó a Kiki en un susurro, deprisa. Permanece agachada. Si yo no pudiera salir, ve a decírselo a mi padre de inmediato. Penélope. El miedo hizo que Kiki abriera desmesuradamente los ojos. Pero no estaba tan asustada como Penélope, quien tuvo que echar mano de todo su coraje para empujar a Kiki a través del agujero. Voy detrás de ti. Tras asegurarse de que su prima cabía por el agujero, se dio la vuelta y miró hacia afuera, teniendo cuidado de ocultar los contornos del agujero. Señorita Penélope, llamó la voz. Era amistosa. Demasiado amistosa, sé que anda por aquí. Su padre me envió a buscarla. Penélope no reconoció la voz. Soy el tío Bambi, gritó el hombre. Indíqueme simplemente dónde está y la salvaré de la tormenta. ¿El tío Bambi? Penélope no conocía a ningún Bambi, y sin duda no era tío suyo. El corazón empezó a latirle con tanta violencia, que apenas podía respirar, y empezó a retroceder con cuidado procurando hacer el menor ruido posible. Entonces, estás ahí, cariño, gritó Bambi. Te cogeré. Bambi había localizado a Kiki, y Penélope supo que no podía dejar que la cogiera. Así que gritó como una niña tonta, gritó hasta que un brazo largo se introdujo en la cueva y la sacó a rastras. Y gritó cuando Bambi dijo, esta es la buena. Penélope gritó hasta que el hombre le cruzó la cara de un tortazo y le dijo que se callara. Entonces, hizo lo que su padre le había ordenado y esperó a que él acudiera a rescatarla. Llovía. El viejo sabueso olfateaba y corría. Throckmorton mantenía a raya al perro y, a duras penas a su genio, las niñas habían desaparecido y la coincidencia era sospechosa. Alguien las había atraído afuera, y quienquiera que fuera, lo pagaría. Kingman estaba al mando de los hombres que buscaban por los jardines. Los sirvientes estaban examinando cada rincón y escondrijo de la casa. Throckmorton corría tras el perro mientras la lluvia le empapaba el sobretodo y las botas se le iban cubriendo de barro. Corría y rezaba para que la lluvia no arrastrara el olor de las niñas. Todavía no. Todavía no. Celeste había querido acompañarlo, pero él le había ordenado que se quedara atrás para ver si podía encontrar algún rastro de las niñas. En aquel momento de dificultad no quería ser también responsable de la seguridad de la chica. Él y el perro giraron hacia el río y entonces retrocedieron hacia la colina que se levantaba en el centro de la propiedad. Hacia aquel estúpido castillo en ruinas. Throckmorton escudriñaba los árboles y los arbustos en busca de algún movimiento. Nada. Con aquella lluvia no podía ver nada. Penélope sabía que él les había puesto un hombre para que velara por ellas permanentemente, y le había explicado los motivos lo mejor que pudo para no asustarla. Sin embargo, Kiki se había ido, y Penélope había mentido para escapar. La furia y el miedo ardían en su interior. Sí, alguien las había atraído fuera de la casa. El perro tomó el sendero que conducía a la cima de la colina. La gravilla mojada resbalaba bajo los pies de Throckmorton. El perro tiró de la traílla, ladró una vez. Y procedente de arriba de la pendiente, un pequeño proyectil entró en el sendero y casi derriba a Throckmorton, que estiró los brazos para agarrar a la niña. Kiki. La reconoció por el tamaño, por el frenético abrazo y, por su francés. Vous en prie. Vous debes venir avec moi tout le sud. Il le a kidnappé. Il tient Penélope. Nunca antes su ineptitud para los idiomas le había producido tanta frustración. Sujetó a Kiki por los hombros y la sacudió. ¿Qué? ¿Qué? Un hombre. En Haut. En Haut, de la cave avec la chevrefeuille, Kiki señalaba hacia la cima, pero Throckmorton seguía sin entenderla, así que con un resoplido de frustración, la niña gritó en inglés, un hombre ha cogido a Penélope. Arriba, en la cueva de la madreselva. Ve a salvarla. Sí. Kiki había cedido al fin, había hablado en inglés.
Ya paladearía el éxito más tarde. Por el momento, él se limitó a darle un fuerte abrazo. Entonces, la empujó suavemente en dirección al pie de la colina y le ordenó: «Vuelve a casa. Y diles a los hombres que vengan armados». «Corre. Corre tú», replicó Kiki con énfasis, y empezó a descender la colina pegando saltos como una cabritilla. Justo lo que se había temido, un hombre, un extraño, retenía a Penélope. Y la amenazaba. Y, quienquiera que fuera, lo mataría. Si podía, lo interrogaría, pero por encima de todo lo mataría. Se tocó el bolsillo del chaleco, seguía seco sobre la pistola cargada que llevaba. Se enrolló la trailla alrededor de la muñeca y dio rienda suelta al perro. Era una estupidez llevar cargada la pistola tan cerca del cuerpo, ya que ésta podía dispararse en cualquier momento, pero podría necesitarla. El perro empezó a ladrar sin cesar, ladridos ásperos, profundos, que parecían más amenazadores de lo que un sabueso solía hacer. Amo y perro, unidos en la persecución, echaron a correr por el sendero arriba. Llegaron a la cima. Pero allí no había nadie. Throckmorton examinó toda la zona mientras el perro olfateaba en círculos, encontrando solo una mezcolanza de olores que confundían su fino olfato. Entonces, allí, fuera del sendero, entre los árboles, ramas rotas, unas pisadas grandes y apresuradas sobre la hierba embarrada, y una cinta de pelo roja, arrojada para que la aguda vista de Throckmorton la viera. Penélope. Su hija querida. Aquí, chico. Throckmorton condujo al perro hasta el lugar y levantó la cinta para que la oliera. El perro saltó fuera del camino, y los dos se lanzaron colina abajo, corriendo en dirección al río. A Throckmorton se le escurrían los pies hacia los lados. Cuando se cayó, dando una voltereta, se levantó y siguió corriendo sin apenas aminorar la marcha. El sabueso tiraba de la trailla, su ladrido se hacía cada vez más frenético, estaban cerca de su presa. «Papá, papá. Penélope». Estaba viva y el terror la hacía gritar con estridencia. Throckmorton y el perro siguieron corriendo a toda velocidad, y cuando salieron de entre los árboles, se detuvieron tras dar un patinazo. En la explanada que conducía al río un hombre corría a toda velocidad sujetando a la hija de Throckmorton, que no paraba de forcejear. Throckmorton lo quería ver muerto. Soltó al perro. El sabueso saltó tras su presa. Throckmorton sacó la pistola y gritó: «¡Alto!». El hombre se detuvo. Se dio la vuelta y encaró Throckmorton, sujetando a Penélope delante de él a modo de escudo. Throckmorton entrecerró los ojos y reconoció vagamente al hombre. Era un criado. Debía de haber llegado acompañando a uno de los invitados. Agarrando el delgado cuello de Penélope con una mano grande y brutal, el asqueroso sujeto se lo retorció y gritó: «Llame a su perro o la mato». Le rompería la columna a Penélope. Throckmorton llamó al perro. El pánico agudizó la voz de Penélope, quien no obstante gritó: «Dispárale, papá». El criado intensificó brutalmente la presión que ejercía sobre la niña. «La matará si lo hace. O, si no, la mataré yo». Throckmorton se temió que el sujeto decía la verdad. Era un buen tirador, pero no se podía confiar en las pistolas. Al menos, a esa distancia, no con la vida de su hija en juego. Empezó a bajar el arma. Entonces, Penélope levantó los brazos hacia atrás en un intento de agarrar a ciegas lo que fuera. Y atrapó la oreja y el pelo del sujeto y tiró con todas sus fuerzas. El hombre se dobló por la cintura, derribando a Penélope. Y antes de que él volviera a incorporarse, la empapada criatura se deshació del abrazo del hombre. Se abalanzó hacia ella en un intento desesperado por cogerla. Penélope se apartó rodando. Y Throckmorton apretó el gatillo. La bala se incrustó en el pecho del canalla, que se tambaleó hacia atrás y se desplomó. Durante un instante, Throckmorton sintió una alegría aterradora y salvaje, la euforia de un ser primitivo que ha salvado a su progenie del peligro. De repente, de entre los árboles salió una figura femenina que corrió hacia Penélope. Llevado por el terror,
Throckmorton tiró a un lado la pistola inservible y se abalanzó también hacia su hija. Fue entonces cuando se dio cuenta de que era Celeste. Contraviniendo todas sus órdenes los había seguido. Throckmorton se alegró, ella cuidaría de su hija. Celeste rodeó con sus brazos a Penélope y la abrazó sollozando. Throckmorton se desvió hacia el cuerpo inmóvil tumbado sobre el lodo. El bastardo yacía boca arriba, muerto.